Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Los que no he saludado, buenas tardes, buenas tardes. A los que ya, bueno, otra vez. Vamos a iniciar nuestro tiempo de prédica, de exposición de la palabra de nuestro Señor. Hermanos, yo sé que ya llevo varias semanas y van a decir que yo soy el que le gusta este tema, pero la verdad es que no. La pregunta de hoy es ¿por qué nos pasan cosas malas? ¿O por qué sufrimos? No créanme que no estoy buscando pasajes que hablen de eso. Ustedes saben que el Salmo 119, en su mayoría, habla de un hombre que está en sufrimiento y se refugia en la palabra de Dios. Hoy elegí un encuentro con Jesús para nuestra serie. Y resulta que en este encuentro con Jesús, la primera pregunta que debiéramos hacernos es ¿por qué nos pasan cosas malas? Por ejemplo, enfermedades, discapacidad, abandono, rechazo, soledad, incomprensión de parte de un cónyuge, a lo mejor por años, rechazo de hijos o de padres. ¿Por qué nos suceden cosas malas, aún como creyentes? Lo que llegamos a preguntarnos cuando estamos en medio de una prueba difícil es, muchas veces, ¿por qué a mí me está pasando esto? Cuando estamos en una situación verdaderamente difícil, muchas veces lo primero es, ¿por qué me está pasando? Muchas veces queremos conocer la causa de mi sufrimiento, la causa de mi dolor. ¿Por qué está pasando? Y en este pasaje veremos que por lo menos había dos respuestas a las que seguramente algunas veces hemos nosotros acudido para tratar de responder. La primera, que muchas veces nos decimos a nosotros mismos es, esto me está pasando como consecuencia de mi pecado. Muchas veces, cuando pasa algo malo en nuestras vidas, nos decimos, es que seguro esto me está pasando como consecuencia de mi pecado. Y muchas veces tenemos razón, aunque no siempre. Esa es la primera respuesta que podemos dar. La segunda respuesta, si estás seguro de que no es por algo que hayas hecho, ¿verdad?, que estás sufriendo, la segunda puede ser, es consecuencia del pecado de otros, lo que me está haciendo otro. La forma en que me está dañando, me están difamando o me están tratando o me están defraudando. De alguna manera, o es consecuencia de mis decisiones malas o es consecuencia de que otros me están haciendo de alguna forma daños. La primera es que decimos, es mi culpa, ¿verdad? Yo pequé y estoy pagando lo que hice. Cuando es disciplina, bueno, sí es útil revisar. Es bien útil revisar si cuando sufro es por mi culpa, ¿verdad? Y es útil para pedir perdón a Dios. Es útil revisar si lo que estoy sufriendo es consecuencia de mis malas decisiones y pecados, actos de desobediencia abierta a Dios. Es bien útil, porque si Dios me está mostrando por medio de su disciplina y me está corrigiendo, como veíamos en el Salmo 119, podemos decirle gracias, Señor, porque por medio de esto me estás corrigiendo. Veo tu amor, pero te pido perdón. Y me estás corrigiendo para que vaya de nuevo a tu camino. Pero a veces también podríamos decir, bueno, puede ser culpa de otros. Otro me está atacando y estoy sufriendo las consecuencias. Por ejemplo, hay niños que nacen hermanos, con adicción a la cocaína, bebés, porque los padres, o la madre en este caso, se drogaba y el niño nace con dependencia de la cocaína. Bebés recién nacidos, los doctores, no me dejarán mentir los doctores de esa congregación, que tienen que desintoxicar, pasan por un proceso de desintoxicación. ¿Qué pecado cometió el niño? El niño nació siendo adicto. Hay quienes sufren las consecuencias del pecado de los padres, sí es cierto. Hay quienes sufren consecuencias del pecado de otros, sí es cierto. Sí es cierto que podemos sufrir por el pecado de otros o por nuestra propia culpa. Pero en este pasaje que hoy vamos a ver, mis hermanos, en este encuentro con Jesús, Jesús mismo ofrece otra respuesta diferente a la pregunta, ¿por qué nos pasan cosas malas? Jesús da una respuesta totalmente distinta a estas dos. Y para ello, por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Bueno, como es un capítulo largo o es una historia larga, mejor les voy a suplicar que lo vean aquí enfrente, porque vamos a ir viéndolo paso a paso. Si quieren verlo en su Biblia, perdón, ya los hice leer. Bueno, qué bueno, para que aprendan dónde está, ¿verdad? El Evangelio de Juan. Vamos a leerlo aquí enfrente, porque vamos a ir paso a paso, para no perder el hilo de la historia, ¿verdad? No se me adelanten y de repente se regresan. Vamos a ir paso a paso. En esta ocasión,
Jesús pasa, no dice exactamente el lugar donde está pasando, pero son eventos que pasaron después del encuentro que tuvo con la mujer, a la que todavía algunos llamamos la mujer adúltera, aunque sabemos, según lo que veíamos la semana pasada, que es una mujer que fue transformada por Cristo en ese momento. Estamos en ese momento donde pasa Jesús, es probablemente unos días después, vio un hombre ciego de nacimiento. Versículo 2, por favor. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, noten la pregunta que empiezan a hacer estos discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Noten que los rabinos enseñaban que una persona aún podía tener una discapacidad física a consecuencia de su propio pecado o el pecado de sus padres, lo que estábamos diciendo hace un momento. Entonces, ellos pensaban, ¿quién pecó? ¿Él para nacer ciego o sus padres y por eso tiene esta discapacidad? Por eso es un invidente. Ahora, noten que esto está descabellado. Si pecaron sus padres, bueno, podríamos decir como el bebé que nace adicto a la cocaína, ¿verdad? Tiene consecuencias el bebé. Pero en este caso decir quién pecó, pecó él para nacer de esta manera, ellos creían que aún un bebé podía en el vientre de su madre pecar y por ello recibir las consecuencias de su pecado. Esto por supuesto es una idea descabellada, pero sus discípulos entendían que era algo que se creía y ellos preguntan, bueno, ¿pecaron sus papás o pecó él de niño antes de nacer y por eso nació con esta discapacidad? La idea detrás de esto es que si algo malo está sucediendo, Señor, tú no nos dejarás mentir, es que aquí alguien pecó. ¿Y a poco no somos así, hermanos? Aún con los demás. Mi hermano le está pasando algo. El negocio no le está yendo bien. Seguramente es que pecó el hermano. Seguramente es que la hermana anda en malos pasos. Somos así, somos religiosos como los mismos discípulos lo eran. Empezamos a señalar, seguro Dios lo está disciplinando porque yo una vez le dije a la hermana y me acuerdo bien y no me hizo caso. Mira, ahí están las consecuencias. Así somos. Ellos dijeron, mira, o son sus padres o es el niño, pero aquí hay maldad detrás de todo ello, si no está recibiendo esta consecuencia que es la discapacidad visual en este caso. Ahora, la respuesta de Jesús es sorprendente, la vamos a leer ahorita y la vamos a analizar más tarde porque quiero que veamos toda la historia, pero la vamos a leer ahorita. Dice Jesús, versículo 3, respondió y da la tercera respuesta, la que decíamos desde un principio, no es ni uno ni otro, dice Jesús. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús les dice, no se pregunten el por qué o cuál es la causa. No se pregunten quién pecó, los padres, pecó él, está recibiendo la consecuencia de sus maldades. Y así somos los religiosos, así son ustedes los religiosos, diría Jesús. Por eso te está pasando, por pecador o por los padres pecadores, dice Jesús. Momento, dice Jesús, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Al decir está diciendo, hay un propósito de que este hombre tenga una discapacidad visual. Nació con una discapacidad, o está sufriendo, o hay dolor, porque Dios tiene un propósito. Voy a regresar a esta idea más tarde. Sin embargo, si en este momento vienes con algún problema o alguna circunstancia difícil o algún dolor o algo que está haciéndote sufrir y te has preguntado, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué cambiaron las cosas? ¿Por qué perdí una relación? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Jesús te empieza a invitar a pensar, no preguntes cuál es la causa. Si pecaste, arrepiéntete, pero entiende algo, hay un propósito detrás de esto. El propósito es que las obras de Dios se manifiesten en ti. Más allá del por qué, el propósito de Dios es que en ti sean manifestadas las obras de Dios y la gloria de Dios. ¿Por qué está pasando? Quizás nunca lo sabrás, pero sí sabemos el propósito. Y no voy a detener ahorita porque más adelante regresaremos a esta historia o a estos versículos. Dice Jesús en el versículo 4, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Estaba obviamente hablando de que él dejaría este mundo. Dice el versículo 5, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y empieza a enseñarles, yo soy la luz del mundo espiritual, y están a punto de ver que un hombre va a ver la luz por primera vez
de manera física. Versículo 6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue el ciego de nacimiento o el invidente, pues, y se lavó y regresó viendo. Ahora, por favor, noten esto. En ese momento yo no sé, seguramente había multitudes, porque normalmente seguían a Jesús multitudes, pero yo no sé cómo hubiéramos visto esta escena. Perdón, pero a mi manera de ver, yo sé que nuestro Señor Jesús, pero no se ve nada bien. Que un hombre escupa en la tierra, con la saliva haga un poquito de lodo, lo cual quiere decir que no escupió poquito, escupió bastante. Y es que, fíjense que escuchaba la prédica de un hermano justo hablando de este pasaje y decía él, a veces tenemos un retrato de Jesús como un Jesús muy delicado, pero dice, pero era un carpintero, dice el hermano, y para escupir y hacer lodo, escupió bastante, ni siquiera se explica por qué lo hizo, porque en otras ocasiones dice, anda y levántate, ¿no? Y pues, se levanta, no hay necesidad de hacerlo, no se explica por lo menos en este punto, pero tomó la saliva, un montón de saliva con tierra, hace barro o lodo y se le pone en los ojos al hombre ciego. Si hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho, ¿qué está haciendo? No entendemos, y los discípulos seguramente se preguntan, bueno, es el maestro, no sabemos qué está pasando. Imagínate el hombre invidente con dos plastas de lodo y le dice, ve, lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Ocurrió un milagro. Un hombre que por primera vez mira. Por primera vez sus ojos son abiertos. Cuando venía regresando este hombre del estanque de Siloé, imagínatelo viendo por primera vez las tonalidades del azul del cielo. Por primera vez ver los pardos y los cafés de la arena. Ver a las personas. Porque este milagro es uno de los más sorprendentes, puesto que este hombre jamás había visto. Y van a notar ahora que en la historia no se había escuchado de un milagro así. Por eso se crea un conflicto más adelante, unos versículos más adelante. Así que de regreso, en el versículo 8, los vecinos y los que antes habían visto que era mendigo, ahora noten, en esa cultura, un hombre invidente no tenía acceso a servicios que le facilitaran su vida, ¿verdad? Mucho menos a un trabajo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, no tenía perros, lazarillos se les llama. Un hombre invidente en esa cultura tenía que dedicarse, o que sus padres tuvieran mucho dinero para mantenerlo, o dedicarse a mendigar. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era mendigo, porque era un mendigo y pedía dinero en la puerta, ¿verdad? Muy probablemente de la sinagoga, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, versículo 9, unos decían, él es, otros decían, no, pero se parece a él. Por supuesto, toda la vida lo vimos. Algunos comentaristas dicen que debido al contexto debía haber estado entre los 30 y 40 años este hombre. Lo vi 30 años mendigando en la puerta y veo un hombre que viene caminando sin ayuda de nadie, mirando a las personas. Entonces algunos decían, ¿es él? Y otros decían, pues parece, pero no estoy seguro de que sea él. De hecho, no puede ser él. Cualquiera de nosotros diríamos. Unos decían, él es, versículo 9. Y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Les dice, no se equivoquen, sí soy. Versículo 10. Entonces, la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Cómo es que ves? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Cualquiera le preguntaríamos, a ver, te vimos mendigar y hoy estás aquí viéndonos a los ojos. Eso no lo hace ningún tipo de medicina, ni la más moderna hasta hoy en nuestros días, ¿verdad? Versículo 11. Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y dijeron, ¿dónde está él? Seguramente los vecinos, bueno, ese hombre, ¿dónde está? Un hombre que acaba de hacer tal milagro que jamás se ha escuchado, dinos, ¿dónde está ese hombre Jesús? Seguramente muchos se preguntaron, quizás algunos ya lo conocían, pero preguntaron su ubicación. Él dijo, no sé, noten, aquí no tenemos a un cristiano. En el ciego de nacimiento no tenemos un creyente, simplemente tenemos un hombre que dice, yo solo sé que un hombre Jesús me puso barro en los ojos, me mandó lavar y regresé y ahora estoy viendo. ¿Dónde está? Le preguntan, no sé, no tengo idea, yo le estoy contando lo que pasó, vengo regresando, ¿dónde está Jesús? No sé, de hecho no lo he visto, literalmente,
no lo he visto físicamente, no sé cómo es, solamente escuché su voz. Así que el versículo 13, pues hacen lo lógico estos vecinos y lo llevan con las autoridades religiosas. Y las autoridades religiosas, como nosotros sabemos una chulada de autoridades religiosas, que en vez de alegrarse, oye, gracias Señor, que hiciste un milagro tremendo en un hombre que jamás vio, y gloria a Dios porque este milagro se hizo, llevaron, fíjense lo que hacen, llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, versículo 14, y era día de reposo en el día que hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Estos hombres, como veremos en los siguientes versículos, no se alegraron. Para ellos, el Evangelio de Juan, o el evangelista Juan, hace énfasis en las frases, era día de reposo, si lo notan, era día de reposo. Y él me puso barro en los ojos, y los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista en el día de reposo, ¿verdad? En el versículo 15. El día de reposo, por ley, en la ley de Moisés, era el día de reposar, ¿verdad? De toda obra. Pero los fariseos habían agregado tantas normas que habían dicho que sanar a alguien, obviamente mediante métodos de su tiempo, ¿verdad? Y hierbas o algún tipo de medicamentos antiguos, a base de hierbas. El doctor sabrá más, ¿verdad? De esto, explicarnos. Estaba prohibido, si le llevaban al doctor Lagos a un enfermito en sábado, estaba prohibido que el doctor Lagos le diera consulta y mucho menos medicamento, ¿no? Porque no podía trabajar. Entonces lo que salta a la vista de los fariseos no es, oye, gracias a Dios que ahora ves, sino que, ¿por qué hizo esto en el día de reposo? Tremendo, está prohibido. Además, algunos comentaristas, noten qué exageración de estos hombres religiosos. Algunos comentaristas bíblicos dicen que dentro de sus reglas, porque eran reglas exhaustivas, estaba prohibido hacer barro el día de reposo. Entonces, algunos dicen, por eso es que Jesús quizás escupió. Es muy probable que sí, porque Jesús quería crear conflicto. Ustedes lo conocen, ustedes lo han visto en la Escritura. Quería crear conflicto contra los religiosos para provocar su reacción y así tener encuentros con otras personas y dar vida espiritual. Entonces es muy probable que Jesús lo haya hecho por eso. Pero estos hombres, obviamente, al saber que era día sábado, día de reposo, y ver que Jesús hizo barro, pues se enfurecen, como lo verán ahorita. Así que el versículo 16, por eso algunos fariseos decían, por esto, porque fue en sábado, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pues claro, si un hombre guarda el día no guarda el día de reposo, no es de Dios, dicen. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Noten que se empiezan a dividir en dos grupos aún entre los mismos fariseos. Dice, a ver, esto no puede venir de Dios, porque están rompiendo la norma del día de reposo. Pero la verdad es que eran las normas de ellos, porque Dios jamás había dicho, no hagas barro. Jamás había dicho Dios, no cures el día de reposo. Jamás había dicho Dios eso. Pero ellos le habían agregado normas. Entonces ellos pensaban, ¿cómo puede romperlas y ser de Dios? Pero otros decían, bueno, ¿cómo un hombre pecador puede hacer tales señales? En su mente, si este hombre Jesús, al cual queremos callar, fuera pecador, algunos fariseos dijeron, no podría hacer milagros como estos. Un milagro así jamás se ha escuchado. Y si fuera un hombre pecador, si se tratara de un hombre pecador, sería como muchos mesías que a lo largo de la historia los mismos fariseos habían desenmascarado. Dirían, sería como otros fraudes. No podría hacer los milagros, y menos el milagro sorprendente que estamos viendo. Entonces hubo división entre ellos. Ahora, versículo 17. Entonces dijeron otra vez al ciego, le preguntan otra vez, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Vean que este hombre dice, bueno, yo sé que hizo un milagro y entiendo que un enviado de Dios hace milagros. Yo no creo que sea un maestro como ustedes. Este hombre, pues, viene de Dios. Hasta que escuchan la voz sensata, ¿no? El hombre, ciego de nacimiento, dice, bueno, él debe ser un profeta. Versículo 18. Ahora, los fariseos, después de tener este conflicto, ¿será de Dios, no será de Dios? Pues se van por la salida fácil y dicen, esto entonces es un fraude. No puede ser real. Versículo 18 dice, entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego de nacimiento. O no había sido ciego, mejor dicho, y que había recibido la vista.
hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ellos pensaron, bueno, este es un hombre pecador, entonces debe haber un fraude, un hombre pecador no puede hacer milagros, por lo tanto esto es una farsa. Así que bueno, entonces llámenle a los padres del hombre que estaba ahí mendigando. ¿Dónde está el hombre? Pues dicen que es él. Bueno, pues llámenle a sus papás y que vengan a corroborar aquí a la sinagoga si eso no es. Ahora, los fariseos tenían la autoridad. Si le llamaban a los papás y los papás estaban en contra de la autoridad de los fariseos, los expulsaban de la sinagoga. Y el expulsar a las personas de la sinagoga era expulsarlos no solo de la vida religiosa, sino también de la vida social, de la vida comunitaria y de los servicios que se les ofrecían a los judíos. Por lo tanto, dicen, vamos a llamar a sus papás y aquí vamos a ver si hay un fraude. Aquí se va a saber, así que mandan a traer a sus papás. Versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora vea? Respondan. Versículo 20. Sus padres entonces le respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. 21. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. Según ellos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene. Él hablará por sí mismo. Versículo 22. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Por qué no le dijeron la verdad? Por miedo. Vamos a ser expulsados. Tenían más miedo del hombre que temor de Dios, así que mejor se callan. Dicen, edad tiene. En la cultura judía los jóvenes eran responsables y edad tenían a partir de los 13 años. Ahora se piensa que a los 18, ¿verdad? En Estados Unidos se dice que a los 19 son mayor de edad. Pero para los judíos, a los 13, tú ya eres responsable ante Dios. Eres responsable por tus acciones, eres responsable por tu vida ante Dios. Entonces, bueno, no me pregunten, este señor de 30 y tantos años, edad tiene para responder, pregúntenle a él. Se echan para atrás los papás, no quieren decir nada. No responden la verdad por cobardía, porque pensaron que iban a ser expulsados de la vida económica, religiosa, social, su reputación se iba a venir abajo, si decían que Jesús lo había sanado y se asociaban a estos hombres como seguidores de Jesús. Por lo tanto, dieron la espalda a Jesús. Esta es una figura, mis hermanos, de muchos llamados creyentes, de muchos que se dicen a sí mismos cristianos, de muchos que asisten a las iglesias, de muchos de hecho que asisten cada domingo. Esa es una imagen de personas que prefieren la adoración o la alabanza, mejor dicho, del hombre, la comunión con el hombre que la comunión con Dios. Prefieren rechazar a Jesús con acciones, con palabras, con compañerismo con otras personas que no son creyentes, antes que rechazar al mundo para asociarse con Jesús. Estas personas están simbolizando, si podemos decirlo así, o están dándonos una ilustración de personas que no son de Cristo. Y nosotros aún como creyentes, aún en esta iglesia puede haber personas que dicen, yo soy creyente, pero hasta el momento en que no se vean riesgos para mí. Si se van a expulsar de la sinagoga, soy capaz de negar a Cristo antes de tener consecuencias económicas, sociales, de reputación, en mi educación. Prefiero, si tengo un círculo de amigos, no comportarme como cristiano, porque yo sé que mi círculo de amigos me va a empezar a rechazar. Cuando ellos vean que yo empiezo a dejar de, vamos a decir, alburear, entonces ya no voy a ser su amigo. Entonces prefiero rechazar en este momento a Jesús y comportarme como ellos para no ser rechazado o excluido, en este caso de la comunidad, de tus compañeros. Lo mismo que lo hicieron los padres. No puedo comportarme de verdad como cristiano porque no voy a pertenecer a tal lugar, tal grupo, tal club. Prefiero rechazar a Cristo. Esta es una imagen de alguien que se dice a sí mismo creyente. Vemos aquí a los religiosos fariseos y vemos a los otros que piensan que pueden conocer y ver las obras de Dios o de Jesús, pero quedarse de fuera o un poquito atrás. Por supuesto, ellos no eran discípulos de Cristo. Ahora, el segundo interrogatorio, los fariseos, otra vez, versículo 24. El 24, por favor. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, vean, noten lo que le dicen, da gloria a Dios, le dicen, usando el nombre de Dios. A ver, hombre, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre, Jesús, es pecador. Es decir, no te atrevas, ya llegando al punto donde primero tratan de decir, bueno,
Están divididos. Luego, bueno, debe ser un fraude. Luego ven que no es un fraude, ven que si era ciego. Sus padres dicen, es nuestro hijo. Dice, él ve. Que cómo le hizo para ver, pregúntenle a él, edad tiene, ¿verdad? Bueno, ya que ven que no es un fraude, les dice, llegan a este extremo los fariseos. Les dicen, bueno, hombre, dale gloria a Dios. Di la verdad. Este hombre no te sanó, porque nosotros sabemos que Jesús es un pecador. Y si un pecador jamás pudiera hacer el milagro que se hizo contigo. Por lo tanto, en lugar de que le des la gloria a Jesús, dale la gloria a Dios por lo que Él hizo en tus ojos. Tratan de escaparse los fariseos otra vez. Quieren atribuir el milagro a Dios y no a Jesús, diciendo que Jesús es pecador y no puede ser responsable de tal milagro. Porque si Jesús fuese el autor de ese milagro, este milagro autentificaría su mensaje, lo haría auténtico, daría evidencia de que Él es Dios. No sé si han escuchado algunas veces, a mí me ha tocado platicar con personas y a los jóvenes les va a tocar en la universidad, seguramente. Jamás, y les va a tocar, seguro. He escuchado estos argumentos. Jamás Jesús dijo ser Dios. El Evangelio de Juan fue escrito para mostrar la deidad de Cristo, y este es uno de los pasajes en los que se deja muy claro que los mismos fariseos sabían que si ellos reconocían que Jesús hacía milagros de esta índole, tendrían que atribuirle un estado más allá de ser humano. Por eso ellos estaban tratando de decir, tú dale la gloria a Dios, no a Él, porque Él no es Dios, ni lo vamos a poner en la misma autoridad y en el mismo identificarlo con ser la deidad, Dios mismo. Si Él hizo este milagro, se daría evidencia de su autoridad divina sobre enfermedades y se daría evidencia de que no es pecador. Los teólogos liberales han practicado algo que ellos llaman en nuestros días la desmitificación de la Biblia. Y la desmitificación de la Biblia no es otra cosa que leer tu Biblia, obteniendo enseñanzas morales, pero dejando a un lado todo lo que habla acerca de los milagros. Entonces es algo que yo puedo creer en lo que diga Jesús, puedo creer en lo que diga la Biblia, puedo escuchar los consejos, pero no me hables de milagros porque vamos a desmitificarlo. Eran formas en que los antiguos entendieron algunas cosas de la naturaleza y se lo atribuyeron, por ejemplo, a Dios. Algunas cosas que no explicaron, que no tenían la ciencia que hoy tenemos, entonces se lo atribuyeron a Dios como algo milagroso. Pero eso déjalo a un lado, tú crees en la Biblia como algo simplemente una enseñanza moral. Hasta el día de hoy se exhibe en uno de los museos smithsonianos, del Instituto Smithsoniano precisamente, la Biblia del tercer presidente de los Estados Unidos. Ese hombre hizo su propia Biblia. La hizo. A base de recortes, recortó de diferentes Biblias, quitó algunos pedazos, los que le parecían acerca de los milagros que no eran apropiados, los recortó, quitó toda la parte de la resurrección en los 4 evangelios de Cristo, la recortó y dejó la Biblia a lo que él llamaba, lo tituló, La vida y moralidad de Jesús de Nazaret. Entonces en su Biblia, la Biblia de Jefferson, que todavía se exhibe, está cortada y desmitificada. Aprendamos su moral, pero no creamos en que Él es Dios. Es lo que hacían los fariseos, es muy antiguo. Esto ha sido desde el principio. Gente que no cree en Cristo, que no pone su confianza en Cristo, que no quiere aceptar que Él es Dios, trata de hacer cualquier tipo de plan para no reconocer la autoridad divina de Dios. Y los fariseos lo que estaban haciendo es, no es Él un hombre divino, no es Dios. No nos vamos a inclinar ante Él, porque Él no es Dios. Y es lo que se hace hoy en nuestra sociedad. ¿Crees en Cristo? Sí, pero de lejos. Sí, pero es un profeta. Sí, pero es un gran maestro. Aún muchos supuestos cristianos dicen que creen en Cristo, pero jamás se han puesto bajo la autoridad de Jesucristo. Hay muchos supuestos cristianos que dicen creer en Cristo, pero no se han puesto bajo la autoridad suprema de Jesucristo. Le pueden atribuir, sí hizo milagros, pero no se han atrevido a decirle, Señor, tú sé mi autoridad. Es lo que los fariseos estaban luchando por no hacer.
Es un fraude, traigan a los papás, estás mintiendo, dale gloria a Dios, todo con tal de rechazar al único autor del universo y de la vida, al Señor Jesucristo. Pueden algunos decir, no, yo creo en Cristo, dice Jesús, si tú no me obedeces a mí en aquel día, aunque me digas Señor, Señor, y hagas milagros y profecías ese día, dice Jesús, yo te voy a rechazar y te voy a decir, no te conozco, porque jamás estuviste bajo mi autoridad de verdad, solo por palabras dijiste que eras cristiano. En este caso ellos estaban rechazando abiertamente, pero hoy se rechaza aún sutilmente la autoridad y la divinidad y la autoridad completa de Jesús. Sin embargo, aquí hay un hombre que tuvo un encuentro genuino, no espurio, sino genuino con Cristo. El hombre ciego de nacimiento. Versículo 25. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. El hombre todavía no lo había visto a Jesús. Tengan en cuenta esto. No, dice, es un profeta. Yo no lo sé. Dice, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Noten, en su primer encuentro con Jesús, porque apenas tuvo un encuentro con Jesús, este hombre ya no le podamos llamar el hombre ciego, sino el hombre que ahora ve. Sabemos que en todo encuentro con Jesús, Jesús te cambia de por vida. En este caso fue un milagro físico. Este encuentro produjo este cambio y no puedes tener un encuentro con Jesús y permanecer siendo el mismo. Así que los fariseos hacen lo siguiente, versículo 26. Un tercer interrogatorio. Ya para este momento todos estamos hartos de los fariseos. Ya dejen de preguntar. Ya saben de qué se trata, ya saben lo que pasó. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió? Ya. Están buscando algún argumento para evitar aceptar que Jesús es Dios y evitar aceptar su autoridad. Así que, ¿cómo te abrió los ojos? Otra vez. En este momento, vean la respuesta del hombre que una vez fue ciego. Versículo 27. Él les contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Por qué? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? No, tremendo. En este momento este hombre se llena de valor y sabe que esa respuesta lo iba a expulsar de la sinagoga. En público, a los líderes religiosos, defender a Jesús cuando ellos le están diciendo, di que es pecador y dale la gloria a Dios. Dice, no, ustedes también se quieren, dice, ya se los dije, ¿quieren ser sus discípulos? Entonces, los religiosos, supuestos moralistas, ¿verdad? Los que mejor se debieran de comportar, aquellos que debían dar un ejemplo de moralidad en frente de todos. En el versículo 28, entonces lo insultaron. No, los verdaderos maestros religiosos, ¿verdad? Los verdaderos hombres de Dios lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, de Jesús, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Ellos decían, nosotros tenemos la ley de Moisés y él está rompiendo la ley de Moisés. Moisés es nuestro maestro, ese hombre es un pecador. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Así que este hombre responde. Imagínense, ahí están hablando con un hombre que era mendigo. Pónganse a pensar, no era un hombre docto, letrado, era un hombre que pedía todos los días, de los menospreciados de la sociedad, mis hermanos. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, les dice. Yo me imagino su tono sarcástico, de verdad, siempre me he imaginado, no sé cómo se lo imaginan ustedes, yo me imagino, pues mire qué asombroso es esto, dice, que vosotros no sepáis de dónde es y sin embargo a mí me abrió los ojos, vean qué milagro hizo. 31. Pero noten esto, les dice, les empieza a dar una cátedra de teología a los supuestos doctores en teología. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Por lo tanto, todavía no pasemos de versículo, por lo tanto, Dios no oye a los pecadores, pero si teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, empezamos a ver el argumento del hombre que una vez fue ciego. Dios está oyendo a este hombre Jesús. Y yo creo que él está haciendo la voluntad de Dios y por eso lo oye. Y por eso hizo este milagro. Siguiente versículo. Versículo 32. Desde el principio, sigue hablando el hombre ciego, el hombre que una vez fue ciego. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Versículo 33 concluye su argumento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada, no podría haberme sanado.
no saben de dónde vienen, es decir, solo quien venga de Dios puede hacer obras milagrosas. Jesús las realiza, por lo tanto Jesús viene de Dios. Se ganó su directa expulsión de la sinagoga. Le está diciendo, ya basta de preguntas, no acusen a este hombre de que no viene de Dios porque no podría hacer estas obras, así que este hombre viene de Dios, aunque en ese momento me expulsen de la sinagoga, no puedo decir que no sea así. Versículo 34. Respondieron ellos y le dijeron, me imagino que gritándole, tú naciste enteramente en pecados. La enseñanza rabínica. Tú naciste pecador, si por eso eres ciego, por eso eras ciego. Tú naciste así, dice, y nos enseñas a nosotros, y lo echaron afuera. En griego es literalmente lo expulsaron. Así son los religiosos, ¿verdad? Así es el religioso. No estás de acuerdo con lo que yo digo, entonces, si no estás de acuerdo con lo que yo digo, yo te puedo juzgar. Yo te puedo expulsar de mi vida si quiero. Yo te puedo dejar de hablar porque no cumples con las normas, no de Dios, sino las mías. Farisaicos, religiosos. Y llegamos a esta escena que titulé, el hombre ciego recibe la vista por segunda vez. Para una persona, todavía no pasemos de versículo, para una persona ser expulsado de la sinagoga, dijimos, tendría todo tipo de repercusiones sociales, económicas y de todo tipo, y religiosas también. Ponte a pensar, ¿cómo sería su futuro? Ya fue mendigo, pero ahora sería no solo un mendigo, sino un mendigo rechazado. Desde este momento ya no iban a caer monedas en su sombrero o lo que fuera que utilizara, ¿verdad? Desde este momento los fariseos se encargarían de que su reputación estuviera por los suelos y dirían que es un hombre pecador expulsado de la sociedad y sería un hombre marginado y rechazado. ¿Cómo sería el futuro de este hombre? Me imagino a este hombre, no lo dice la Biblia, pero me lo imagino pensando, ¿estuvo bien que haya hablado con valor? ¿Les hablé hablado bien a los fariseos? ¿Me debía haber callado como mis papás? Pues si me dicen que si soy cristiano a lo mejor me quedo calladito y así no hubiera tenido consecuencias. No sé qué pensó este hombre, no lo sé. Quizás yo hubiera pensado esto, a lo mejor, ¿para qué hablé? ¿No? ¿Y para qué le respondí así? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a vivir? Ahora ni monedas me van a dar. ¿No debía haberme moderado como mis papás? De mendigo, suplicante, a exiliado, rechazado y marginado. No iba a conseguir trabajo, aunque ahora veía. No tendría una vida social ni vida religiosa. Así que en este segundo encuentro con Jesús recibe por segunda ocasión la vista. Versículo 35. Y vean lo hermoso. Lo vamos a leer, pero por favor no quisiera que pierdan de vista lo hermoso, el hermoso escenario, la hermosa escena de nuestro Maestro. Escucha, léelo, véelo, ahí está enfrente. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Jesús sabe que hay una necesidad, sabe que este hombre lo habían marginado, rechazado, expulsado. Y hallándolo, ¿quién lo halló? ¿Fue el ciego? No, fue Jesús. Es lo que hace el Señor Jesús. Buscar al adolorido, al que pasa por problemas. Es lo que hace el Señor con nosotros. Te están marginando porque no eres religioso como se espera que seas. Jesús hallándolo, fue por él, en su necesidad. En la hora más oscura de este hombre, no solo le dio la vista una vez, sino viene a buscarlo para darle la vista para siempre eterna. Lo busca, lo halla como el pastor amante que hemos visto de nuestro Señor Jesucristo, que es él. Va y deja las 99 ovejas en su rebaño para ir por aquel que se ha perdido, y lo halla y lo encuentra. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Está diciendo, ¿crees? ¿Tienes fe en el Hijo de Dios? Los religiosos están rechazando, señalando, sospechan de ti, pero yo te vengo a decir algo. ¿Crees en el Hijo de Dios? Versículo 36. Él respondió y dijo, el hombre que ahora ve, mira el rostro de Jesús y dice, ¿quién es, Señor? Para que yo crea en él. 37 dice, Jesús le dijo, imagínate la escena. ¿Le has visto? Le has visto, y el que está hablando contigo ese es el Mesías, el que la comunidad judía espera, el que están rechazando, el que los fariseos religiosos piensan que están buscando y están rechazando, al que quieren apedrear, al que quieren asesinar un capítulo antes, está enfrente de ti y te dio la vista una vez y viene a darte la vista por segunda vez, aunque no lo pediste. Para que las obras de Dios, como lo vimos en el versículo 4 y 5, sean hechas manifiestas en ti. ¿Por qué estás pasando por esta enfermedad, sufrimiento, discapacidad, cualquier tipo de problema, hermano? Porque Jesús viene a tu encuentro, porque viene a mirarte,
a rescatarte, a darte primero la vista y después la vista espiritual y después la salud en el reino eterno, hermano. Tus ojos lo han visto, tus ojos han visto a aquel que te sanó. Así que el versículo 38, el hombre entonces dijo, creo, Señor, y la adoró. Al decir creo, recibió la vista por segunda vez. El decir creo, o el creer, o la fe, también se utiliza para la fe, la metáfora de la vista espiritual, ¿verdad? Es una simbología también, no solo creo, sino veo. No veía y me hiciste ver con mis ojos físicos, no veía espiritualmente. Llegaste a mi vida en un momento que ni siquiera te buscaba o no entendía ni quién eras. Le preguntaron, ¿quién es ese hombre? Jesús, no sé, dijo, me parece que es un profeta. Llega Jesús y le dice, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador y voy a ser tu Salvador en este momento. Creo, veo, en otras palabras, estoy viendo, no solo veo tu rostro, Jesús, veo quién eres. Veo quién eres, veo que eres mi Salvador, veo que eres mi Señor, veo que eres Dios, veo que es cierto el argumento que yo estaba defendiendo, que no hay hombre que haya hecho esto si fuera pecador, porque entiendo en este momento que tú eres Dios y tú no tienes pecado, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este hombre ciego o sus padres para que naciera ciego? Respondió, no pecó ni este ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y eso es lo que estaba sucediendo. Se manifestaron las obras de Dios, hermano. Repito, si algo está sufriendo, si algo ha sufrido, si es útil que te preguntes, ¿por qué me pasa esto? Para arrepentirte está bien. Si es útil que veas que es la causa del pecado de otros, está bien, pero no te detengas ahí. Jesús te invita esta mañana a decir, no importa la causa quizás tanto, sino importa el propósito. Dios quiere manifestar sus obras en ti. Y en este caso fue de salvación y quiso manifestar el poder de Dios. ¿Cuál es la causa? ¿Quién pecó? Jesús dice, el propósito es este, para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Esto nos enseña algo precioso, hermanos, precioso. Vemos a Jesús amante de los pecadores, Jesús que busca a los pecadores. Y no solo eso, sino un Dios que predeterminó esta escena desde la eternidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice, había un propósito en que tú nacieras con esta discapacidad, así como hay un propósito en que tú pases por pruebas difíciles. Hay un propósito para que se pongan las cosas difíciles en la casa o en el trabajo. Hay un propósito específico. ¿Por qué me está pasando? Hay un propósito, hijo. Hay un propósito, hija. Hay un propósito, que las obras de Dios sean hechas manifiestas en ti. Ese es el propósito. ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué lo viví? ¿Son consecuencias de mi pecado? Quizás sí, pero hay un propósito dentro de esto. Porque estaba predeterminado que te encontrarías con Jesús si eres hijo de Dios. Estabas predestinado antes de la fundación del mundo, que Cristo iba a morir por sus ovejas, que nos iba a traer hacia sí, que nos iba a poner en un encuentro con Él, que iba a abrir nuestros ojos espirituales para mirarlo y que nosotros pudiéramos ir como cristianos. Y quizás alguno que no sea creyente hoy está diciendo, hoy creo y veo, me abriste los ojos. Hoy veo y creo y te voy a seguir desde este momento, porque mis ojos estaban cerrados, porque antes era ciego y ahora sí puedo ver. Quizás el sufrimiento y la enfermedad, la discapacidad, entonces se responden de esta forma. Tenían y han tenido desde siempre un propósito para ti. Que Dios se ha manifestado en ti, que te abra los ojos espirituales. Quizás que otros vean en ti su amor y gracia, que te lleve al Calvario a mirar la cruz de Cristo. Que otros sean abiertos, otros ojos espirituales al mirarte. Al ser arrebatado por Dios para sus propósitos, ahora quizás vas a ser un hombre o una mujer que le va a hablar a otros de Cristo y los va a traer a los pies de Jesucristo. No te preguntes por qué me pasa esto, dile, Señor, ¿cuál es tu propósito dentro de todo esto? El hombre dice, una cosa sé, yo era ciego. Quizás aquí hay alguien que dice, bueno, yo una cosa sé, yo era adúltero, pero ahora soy de Dios. Una cosa sé, yo era promiscuo o promiscua, pero sé que ahora soy de Dios. Él me ha lavado, me ha purificado. Una cosa sé, que antes no me interesaban las cosas espirituales, pero ahora puedo ver a Dios, ahora puedo ver a Cristo, ahora veo la palabra y me deleito en la palabra como el hombre del Salmo 1. Una cosa sé, que yo no respetaba a mi esposo, pero Dios me ha cambiado y veo que el modelo del matrimonio es el de Cristo y la iglesia. Una cosa sé, que yo no amaba a mi esposa como debía amarla y hoy veo el ejemplo de Cristo amando perfectamente a su iglesia.
Una cosa sé, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? Que yo era una mujer adúltera y me trajeron ante la sinagoga para exhibirme, pero que tuve un encuentro con Cristo y ya no soy la mujer adúltera. Soy la mujer no condenada ante Él. Una cosa sé, que yo era Zaqueo, el que amaba el dinero y lo idolatraba y robaba y transaba para quitarle a otros y tener mucho. Y una cosa sé, que valoro más a Cristo, al grado de dar mis bienes a otros, porque lo amo más a Él. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Que yo era ciego y ahora veo a Jesús, mi Salvador. Entonces, versículo 38, dijo, creo, Señor, y la adoró. 38. Un versículo antes, por favor. Ahí está, y la adoró. Y aquí está la respuesta de todo verdadero creyente. Aquí está la prueba. Si tú has visto, en el primer enunciado está el que Dios abre tus ojos, pero en el segundo enunciado está la consecuencia de que Dios hace esto. Y aquí es donde muchos que se dicen a sí mismos creyentes fallan. Dice, le adoró. La palabra adorar, ¿saben? Estaba escuchando precisamente un pastor que daba la definición de esta palabra. En griego tiene varias acepciones. Una de ellas es postrarse en el suelo. Otra de ellas es postrarse y lamer la mano. Se oye feo. Es como, y este pastor le explicaba así y a mí me hizo entender mucho. Y así este pastor es como un perro que le lame la mano a su dueño. Ahora, yo como cristiano digo, a ver hermanito, espérame, pero no soy perro, ¿no? Digo, tampoco es para, o sea, sí lo entiendo, pero no soy perro. Pero el hermano justo explicaba algo que me dejó impactado. Sí, es cierto. Dice, mira, espérame, dice un perro, si el dueño le estira la mano, se la lame por agradecimiento, porque lo quiere. Es una manera de expresar que él dice, lame la mano que le da de comer, lame la mano que le acaricia la panza, ¿verdad? Lame la mano que lo lleva al veterinario, que le pone su platito de agua. Por eso lame la mano, porque está en esa posición de yo soy tuyo. ¿Entiendes? Esa es la posición de adoración. Yo estoy a tus pies, Señor, porque tú me has cuidado. Hoy entiendo que las situaciones difíciles, quién sé cuál sea la causa, pero que sé que tienen un propósito. La obra de salvación ha sido manifiesta en mí y estaba predeterminada eternamente porque había un propósito para mí. Yo me lo merecía. No, es pura gracia tuya. Gracias, Señor, porque por tu gracia eternamente me tenías elegido para ser tuyo y tenías un propósito en mí de ahora en adelante, desde el momento que Dios abrió mis ojos. Por eso es que ahora te alabo, por eso es que me puedo postrar en el suelo como un súbdito. Te adoro por salvarme, por perdonarme, por transformarme, porque yo era ciego y ahora puedo ver, porque era la mujer adúltera y ahora soy la mujer no condenada, yo era Zaqueo y ahora soy un hombre que no ama el dinero sino a Dios. Porque mi encuentro con Jesús cambió desde mi interior, mi identidad ahora está en Cristo, hermanos. ¿Por qué pasan cosas malas? No sé, pero una cosa sé, que había un propósito detrás de todo y era conocer a Cristo. Escuché la historia de un hermano, seguramente lo han de conocer, es un autor conocido cristiano y es conferencista, se llama Ravi Zachariah. Él estuvo sirviendo como capellán en la guerra de Vietnam a sus 24 años. Se fue a hablar de la palabra de Dios a los soldados americanos en Vietnam. Y dice que pues el hombre es un hombre muy usado, un hombre brillante y muy usado por Dios hasta la fecha, y sus libros, sus conferencias. Y dice el hombre, vimos miles de personas convertirse a Cristo, dice, en la guerra. Miles de soldados llegando a los pies de Cristo a través de las tribulaciones. Dice que él iba junto con un vietnamita que hablaba muy bien el inglés, entonces el vietnamita era el traductor del hermano Ravi Zachariah. Y pasaron unos años, como 4 años en esta guerra, ellos pues sirviendo, y decía el hermano Ravi Zachariah, bueno, pues Señor, estaba joven, dice, pues si lo que tenga que pasar, lo que tú quieras, Señor. Me matan aquí en la guerra, él no iba a luchar, pero pues ustedes saben que le podía suceder cualquier cosa a él y a su intérprete. Total que hubo un momento que se tuvieron que despedir, el hermano Ravi Zachariah regresó, él es no recuerdo qué parte, de Medio Oriente, no recuerdo. La otra persona es de Vietnam. Después de 17 años, dice el hermano Ravi Zachariah que estaba dando una conferencia en una universidad de Estados Unidos y recibió una llamada y que le dijo, hermano Ravi, le dice, oye, ¿eres tú, Han? Sí, me reconociste. Y ya empiezan a platicar. ¿Dónde estás? No, pues en Los Ángeles o algún lugar de Estados Unidos. ¿Y qué haces hasta acá? No, pues tienes unos minutos para platicar. Sí, cuéntame.
Dice, cuando te fuiste de la guerra y te regresaste, creo que se fue a Estados Unidos en ese tiempo a vivir o algo así. Dice, los vietnamitas me capturaron y me interrogaron, me dijeron que si era yo un espía para la CIA. Yo les dije que no, la verdad es que dice, yo nunca lo fui. Dice, me capturaron, me metieron en un campo de concentración. Dice, no sabes las cosas que pasé. Y pues el hermano Ravi estaba pues impactado, 17 años sin verlo. Dice, pues yo lo dejé allá sirviendo o bueno, no sirviendo, él era un intérprete, no necesariamente era creyente ni se identificaba con Cristo. Dice que pasó por situaciones tan terribles. Dice que un día lo mandaron a limpiar las letrinas. Dice, pero era una cosa asquerosa. Dice, tenías que ponerte en la cabeza pues algo que te tapara, dice, limpiar, dice, era algo horrible, dice. Se encargaron durante meses de hacerme pensar que Dios no existe. Le empezaron a lavar el cerebro, a lavárselo. Dios no está contigo. Si Dios existiera, a ver, háblale a Dios. Dice, pero por muchas maneras empezaron a lavarle el cerebro, hasta dice que llegó una mañana donde dije, Dios no está, Dios no existe. Le he rogado, he orado, le he hablado, me tiene aquí. ¿Por qué me está pasando esto? La pregunta que nosotros nos preguntamos en el duelo, la que se hicieron los discípulos y los fariseos, ¿por qué te está pasando esto, no? ¿Pecaste? ¿Fueron otros? ¿Fuiste tú? No sé, pero ¿por qué me está pasando? Si existiera Dios, ¿no estaría aquí para ayudarme? En las horas más difíciles, ¿no estaría aquí Dios? Dice esta persona que ese día le tocó lavar las letrinas. Se me olvidó decirles, a él no le dejaban ya leer nada en inglés porque fue un intérprete del inglés al vietnamita. Solamente lo dejaban leer algunas cosas en vietnamita y en francés y así asuntos como de los mismos militares. Pero dice que esta noche, lavando las letrinas, encontró un papelito, dice, está en inglés, dice. Lo toma, lo limpia. No quiero hablar más. Estaban en los baños. Pero él, imagínense, no, en inglés, quiero leer en inglés, lo limpia, se lo guarda, se va en la noche a su celda, lo abre, lo lee. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Hermanos, dice, ese momento le agradecí a Dios. Yo te había rechazado hoy y me respondiste de una manera rotunda. Perdóname por haberte rechazado, perdóname por haber pensado que porque no me respondía a las oraciones en la manera que yo quería, significaba que no estabas ahí. Dice, cada noche pedí que me dieran chance de lavar las letrinas. Dice, y encontraba cada noche pedacitos del Nuevo Testamento que tenía que lavar, limpiar, secar, para tener su devocional por la noche. Había un oficial a quien le habían regalado una Biblia que se limpiaba con ella. Después de un tiempo, le dijeron al señor Khan, vas a ser libre. Lo sacaron de su prisión, su campo de concentración, pero aún así estaba, pues no recluido en el campo de concentración, pero junto con otras 51 personas, entre políticos, hijos presos de guerra, pues. Y dice que entre ellos, aunque estaban en Vietnam, ya no en el campo de concentración, empiezan a urdir un plan y dicen, vamos a hacer un bote y vamos a escaparnos. Así que empezaron entre todos a hacer un bote para escaparse. Dice que una noche llega 4 oficiales y tocan a su puerta. Y pues él ya tenía partes del bote y demás. ¿Están planeando escaparse? Dice Han, no. Dígame la verdad, ¿están planeando escaparse? No. ¿Me está mintiendo? No estoy mintiendo. No me está mintiendo, no. Se fueron y dice que a él le dolió mucho porque dice, yo ya te entregué mi vida a ti, Señor, perdóname por decir mentiras. O sea, tremendo, porque estás en una situación de vida o muerte, pero dice, pero aún así pequé contra ti, perdóname, Señor. Y le dijo, dame la oportunidad, le dijo a Dios, de que si vienen otra vez antes de que nos vayamos, diga yo la verdad. 4 horas antes, cuenta este hermano, que fueron a tocar la puerta. Tocan la puerta y abre. ¿Está usted planeando escaparse? Y les dice, sí. ¿Usted y cuántas personas más? 51 personas más. Queremos irnos con ustedes. Eran 4 militares miembros del Vietcong. Gloria a Dios. Fue de bendición para otros.
Dios usó este hombre, se encontró después, tomó un vuelo con el hermano Ravi Zachariah, está ahí en internet, lo leí en un libro, pero apenas lo escuché en una conferencia también que lo contaba. Se encontró con el hermano Ravi Zachariah, fue testimonio a otros. Si se hubiera preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué? No, gracias a Dios que vemos al hombre ciego, gracias a Dios que vemos a este hombre llamado Han, gracias a Dios que nos vemos a nosotros. No sabemos por qué a veces, aún la consecuencia de nuestros pecados fue, pero gloria a Dios, que en su propósito, en nuestras aflicciones y dolor y hasta en la discapacidad y la enfermedad, las obras de Dios son manifiestas en los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a darle gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tu Hijo Jesucristo precioso, que nos busca en la hora de nuestra necesidad, aún en la hora de nuestro rechazo hacia Él. Aún nuestro rechazo como creyentes no ha sido suficiente para alejarlo. Vemos su amor inmutable, vemos tu amor inmutable, Señor. Vemos tu salvación hacia nosotros. Vemos cómo abriste nuestros ojos y a veces usaste situaciones muy duras para abrirlos, pero te agradecemos porque ahora podemos ver. Ya no somos los que fuimos, y una cosa sabemos, que ahora podemos ver a Cristo. Gracias por los que ahora ven a Cristo, y te suplico, si hay alguien aquí que no ha visto a Cristo, no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos, Padre, para que vea a Cristo en este momento. Abre los ojos que están cegados espiritualmente, que solo a ti te pertenece de abrir los ojos espirituales. El que vea tu rostro, que contemple la majestad de Cristo, como cantábamos hace un momento. Contemplar tu majestad, el resplandor de tu gloria, de la gloria de Cristo. Ver al Cristo que nos relata Apocalipsis, ese Jesucristo que baja como un gran guerrero con ojos de fuego, con una espada en su mano, con la espada de la palabra. Ver el esplendor de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestros ojos. Y si hay algunos, Padre, que no han entregado su vida por completo a ti, oh Señor, solo a ti te pertenece, pero te ruego, abre nuestros ojos para que te miremos, para que te conozcamos cada vez más, para que te sirvamos, para que te sigamos, para que te adoremos como un perro que lame la mano del dueño. Así haznos súbditos que te amen, porque tú nos has amado primero.